812 personas murieron por COVID-19 en 24 horas. Ayer se han identificado 940 nuevos hospitalizados a nivel nacional. Coronavirus en la Argentina, parte oficial. Coronavirus scare in Gujarat as well as in Madhya. Von Covid-19-Patienten belegt sind, also gut jedes. TV5 Monde édition spéciale consacrée à l'épidémie de coronavirus.
así como eres. Ven y entrégale tu corazón, que cada rodilla se doble ante él, toda boca alabe al Señor, que desde su trono nuestro buen Dios nos mira con amor. Ven, ven, ven. Hola, feliz sábado. ¿Cómo estáis? Bueno, imagino que un poco encerrados, como todos. Pero bueno, hoy vamos a contar una historia que nos va a hacer ponernos en conexión con nuestro Jesús, ¿vale? Mirad, en una convención de maestros, un joven maestro se encontró con su antiguo maestro de la infancia y fue rápidamente a saludarlo porque le hizo muchísima ilusión encontrarlo. Maestro, maestro, ¿se acuerda usted de mí? Pues no, dijo el anciano, no sé quién eres. Yo soy su alumno, Carlos. ¿No se acuerda de mí, de verdad? No, dijo el maestro. Pero usted me inspiró a mí a ser maestro, dijo el joven Carlos. ¿Sí? ¿Y cómo fue que yo te inspiré? Y entonces Carlos le contó la siguiente historia. Un día, un compañero mío vino a clase con un reloj chulísimo. Yo lo quería, nada más verlo, quería que fuese para mí. Así que decidí cogerlo sin pedir permiso y lo metí en mi bolsillo. Cuando mi compañero se dio cuenta de que faltaba su reloj, se puso nervioso y se puso a buscarlo por todas partes. Pero al no encontrarlo, fue corriendo a usted y le dijo: «Maestro, maestro, ha desaparecido mi reloj, no sé qué hacer». Usted cerró la puerta de la clase y nos hizo poner a todos de pie. Y nos dijo lo siguiente: «Ha desaparecido el reloj de un compañero y hoy va a aparecer. Quiero que todos cierren los ojos». Mis compañeros y yo, de pie, cerramos todos los ojos y usted empezó a caminar uno por uno, tanteando los bolsillos. Cuando llegó a mí, ahí estaba el reloj. Y usted lo cogió, sin decir nada, y siguió caminando, tanteando los bolsillos del resto de mis compañeros. Cuando acabó con todos y cada uno de ellos, dijo: «Pueden abrir los ojos, ha aparecido el reloj». Y usted jamás se acercó a mí a decirme ni una palabra, ni a reñirme, ni a darme un consejo. No me dijo nada. No me recriminó jamás nada, ni dijo mi nombre. ¿No se acuerda, maestro? ¿No se acuerda? Entonces el viejito maestro, dijo: «Sí, sí que me acuerdo, es verdad, me acuerdo del incidente, pero no sabía que eras tú, porque mientras que yo estaba tanteando los bolsillos de todos los compañeros, mis ojos también estaban cerrados». Me ha encantado esta historia porque me recuerda a Jesús. Jesús que murió por ti, que murió por mí hace un montón de años y que sin saber nuestros pecados, sin saber ni siquiera quién iba a ser, quién iba a pecar, quién iba a nacer, quién iba a estar, Él se entregó y se dio sin ni siquiera saber nada nuestro. Solamente que nos amaba. Era lo único que Él sabía, que nos amaba y que decidía que se entregaba por nosotros. Ese es nuestro Jesús. Y en la Biblia nos da también algunos consejos al respecto de esto. Por ejemplo, en Proverbios se nos dice que no tenemos que tener en cuenta las ofensas, ¿verdad?
Jesús nos ama, Jesús te ama y lo hizo de una manera incondicional. Así que arrodíllate hoy y dale gracias a Jesús que sin conocerte murió por ti en la cruz, solo por amor. Un besito y feliz sábado. Hola, muy buen día, feliz sábado para todos, espero que estéis todos bien, que hayáis disfrutado de la escuela sabática, que disfrutéis de este tema que tenemos, interpretando las escrituras. Qué buen tema para este momento en el que estamos viviendo, aprovéchalo al máximo. Gracias por todos los que estáis haciendo las gestiones, los maestros en cada clase, vinculando a la gente que poco a poco va entrando. Aquellos que todavía no podéis entrar por las razones que sea, siempre mandamos el vínculo, el enlace para que puedas seguir la escuela sabática online de Hope Media. Quiero también darte las gracias por llamar a los hermanos, por orar juntos, por encontrarse entre semana. Me gusta esto porque después de que pasen esta situación, vamos a continuar en esta misma tónica. Muy bien, vamos a seguir reflexionando en la palabra de Dios en este sábado, más en medio de toda esta situación. Y vamos a intentar extraer de ellas principios que nos ayuden a aprovechar al máximo esta cuarentena. De hecho, así es el título de este tema, cuarentena productiva. Vamos a leer en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Sí? Saca tu Biblia, el móvil, el pergamino, si lo tienes, el tablet, el iPad, lo que sea. Pero vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me encanta porque este versículo está en medio de fiesta, está en medio de la inauguración del templo de Salomón que Salomón ha construido. En medio de todo esto, Dios llama a Salomón y le dice: Salomón, no te vuelvas orgulloso, ten en cuenta que la relación conmigo debe ser constante. Mientras que el pueblo se mantenga humillado y mantenga mis caminos. Y en el versículo 17 le dice: y tú también camines conmigo como caminó tu padre David, las cosas van a ir bien. Pero debemos de reconocer que naturalmente al ser humano no le gusta humillarse. A nosotros no nos gusta humillarnos, a nosotros nos gusta exaltarnos un poco, ¿no? En equilibrio. Pero por muy tímido o introvertido que sea una persona, nadie le gusta que lo aplasten, que lo humillen, que lo traten allí como plato de segunda, tercera mesa. Tercer plato de la mesa, no le gusta. Pero es necesario nuestra autohumillación ante Dios, nuestro sometimiento a Dios, aunque esa palabra casi no gusta, para que podamos aprender a ser mansos y humildes. Como algunos personajes de la Biblia. Moisés es uno de ellos. En Números capítulo 12, versículo 3, se dice de Moisés que era manso y era el hombre más humilde sobre la tierra. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús mismo nos indica a que aprendamos de él que es manso y humilde. Ser manso no significa ser menso ni tonto. Manso significa desear el mejor bien al prójimo, a los demás. Y humilde significa dar el primer lugar a Dios. Dos características que son el resumen de la ley de amor de Dios. Amar al prójimo sobre todas las cosas y a Dios sobre todas las cosas. ¿Bien? Ama a tu prójimo, sirve y que Dios sea lo primero en tu vida. Así que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, esta cuarentena que nosotros no hemos programado, que no teníamos planificada, ¿cómo hacemos para que podamos sacar de esto oro? Como el refrán que tanto he repetido estos días: cuando el árbol cae, hay que hacer leña. Así que, ¿cómo sacamos leña de toda esta situación? ¿Cómo la aprovechamos al máximo? En la Biblia encontramos registradas varias cuarentenas. Y en muchas de ellas, el propósito de Dios no solamente es aislar al pueblo, no solamente es cuidar al pueblo, sino que es llevar al pueblo a prepararse para algo que viene, para algo muy importante que está por suceder. Así que vamos a reflexionar en dos de esas cuarentenas rápidamente para poder extraer algo con lo cual nosotros podamos quedarnos y ponerlo en práctica. Vamos a una de esas cuarentenas que se encuentra en el libro de Jonás. Libro de Jonás,
un personaje bastante interesante, un profeta de Dios al cual Dios llama para que vaya a predicar a Nínive. Nínive es una tierra, una ciudad que a él no le gusta, a ningún israelita, porque Nínive muchas veces maltrató al pueblo de Dios. Así que ir a predicar allí como que no daba mucho gusto. Por eso encontramos que Jonás huye, conocemos un poco la historia, se va a otro lugar, pero Dios va, lo trae de donde se ha ido, de hecho lo salva de la muerte, lo restaura y lo trae nuevamente a la misión que Él le había dado. Por eso, querido amigo, querida amiga que me escuchas, si por esas cosas de la vida has huido de Dios, te has escondido de Dios, o piensas que ya no hay un plan para ti en el gran proyecto de Dios, déjame decirte que no. Déjame decirte que no es así. Dios sigue contando contigo. Si escuchas su voz, si vuelves, si te dejas retomar por Él, no solamente te va a salvar, no solamente te va a restaurar, sino que va a volver a colocarte en línea en la misión que te había encomendado. Testimonio, la experiencia de Jonás. Allí lo tenemos. Si restauró a Jonás y le dio otra oportunidad, también lo puede hacer contigo. En el capítulo 3 encontramos, en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4, encontramos la misión de Jonás. Jonás va a Nínive y dice el texto, Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando. Y lo que pregonaba era lo siguiente: de aquí a 40 días Nínive destruido. Qué fácil esa predicación, ¿no? Quizá haya hablado más, pero esto es lo que nos deja el registro del texto bíblico. Pero para sorpresa de Jonás, Nínive se arrepiente. Nínive se vuelve de sus caminos. En el versículo 10 del mismo capítulo encontramos que dice: cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que había dicho. En Jeremías capítulo 18 versículo 8 vas a encontrar que Dios en sus profecías condicionales, cuando las personas, cuando los pueblos, las naciones vuelven y buscan a Dios, lo que se había profetizado no se cumple. Ningún mal cae sobre ellos, su protección continúa estando con ellos. Y la reacción de Dios es esa, pero ahora miremos la reacción de Jonás, capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó en extremo a Jonás y se enojó. Versículo 2, la oración más extraña que puede haber en la Biblia. Y oró al Señor, Jonás: Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor y que desistes del mal. ¿Por qué se enojó Jonás? Qué raro que Jonás se haya enojado, un profeta de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado de sentirte molesto porque alguien a quien desde el punto de vista humano pensabas que merecía ser maltratado, ser humillado, al fin y al cabo resulta ser perdonado, ser restaurado y se le da otra oportunidad? ¿Te ha pasado alguna vez esto? Es muy probable que te haya pasado. La justicia de Dios es totalmente diferente, pero Jonás se molesta. Y quiero imaginar que Jonás se molestó porque él fijó su vista en la destrucción que Dios había anunciado al pueblo de Nínive. Al quitarle Dios su protección, las huestes de Satanás quedarían con vía libre para poder destruir a esta nación, como puede pasar también con una persona. Por eso Jonás se molestó, porque no ocurrió eso. Y Jonás perdió de vista la misericordia de Dios, el verdadero carácter de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, porque Él lo dice en el mismo texto. Que esto no nos pase a nosotros en medio de esta cuarentena. Que en vez de estar fijos en las señales, que sí hay señales que indican que Jesús está pronto a venir, perdamos de vista a Jesús. Hay otra cuarentena en la Biblia. Otra cuarentena que es la que quiero presentarte, compartirte también hoy. Y es una cuarentena en la que el protagonista es Jesús. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 en adelante, encontramos la tentación de Jesús en el desierto. Pero antes de Jesús ir a esa tentación, dice Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
Versículo 2. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. En esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y conocemos la historia. Jesús le responde: está escrito, o escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué es esta? Aquí hay una buena pretensión, aparentemente. Imagínate con la situación que tenemos, convertir piedras, tomar piedras y convertirlas en comida, que mucha gente ya le hace falta, convertirlas en bolsas de comidas para llevársela a la gente que ya no tiene con qué ir a hacer la compra. Eso sería muy bueno. Pero Satanás siempre sabe camuflar las cosas y lo que está detrás es que cambiemos las ideologías, los sofismas humanos, los pensamientos, las grandes elocuencias del ser humano, que no estoy diciendo que son todas malas, hay muchas muy buenas, las grandes investigaciones, pero todas ellas juntas no son la palabra de Dios. Muchas de ellas dan evidencia de que la palabra de Dios es segura, pero no son la palabra de Dios. Y la propuesta de Satanás es de que cambiemos todas esas ideas por la palabra de Dios. Y ese no es el propósito de Dios. Si lees Isaías capítulo 4, versículos 1 al 3, el capítulo 4, versículo 1, vas a encontrar, de hecho vamos a leerlo y vamos a encontrar una ilustración que viene que nos cae bien en medio de esta situación. Isaías capítulo 4, versículo 1 dice: en este tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras propias ropas. Permítenos solo llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es interesante el simbolismo que hay aquí, porque hay 7 mujeres, la mujer es símbolo de pueblo de Dios, de creyentes, de iglesias, y hay un esposo, el esposo es símbolo de Jesús, porque Él es el gran esposo y nosotros somos la novia que queremos casarnos con Él. Y en este pacto, estas iglesias, personas o creyentes o pueblo, que dice ser pueblo de Dios, le dice: nosotros vamos a comer nuestro propio pan, solamente permite que nosotros podamos vestirnos y danos tu nombre. ¿A qué nos suena esto? Bien, el pan es, lo que están pidiendo es: nosotras vamos a comer nuestro propio pan. Leeremos la Biblia a nuestro gusto, la interpretaremos a nuestra manera. Nosotras hacemos el menú, nosotros elegimos. El Antiguo Testamento ya no, solamente el Nuevo, o solamente este texto. Este otro no lo aplicamos, este no funciona. ¿Y qué decimos de la vestidura? Que son las vestiduras de justicia que Jesús quiere ponernos. No nos salvamos por nuestras obras no nos salvan. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice que por más de que nos lavemos y amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha del pecado sigue encima. Solamente la ropa de Jesús, el manto santo de Jesús que simboliza su justicia, es quien puede imputarnos la justicia de Jesús. Somos salvos por su gracia, no por nosotros mismos. Y al final le dice: permíteme llevar el nombre. Y eso nos recuerda cuando Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo aquel que me dice Señor, Señor, en tu nombre milagros, en tu nombre hicimos, toman el nombre de Jesús para hacer muy buenas cosas y al final el Señor les dice: lo siento, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos 40 días de Jesús, esta cuarentena, lleva a Jesús a reafirmarse en la palabra, a reafirmarse en la misión que se le ha dado. Hoy en día hay muchas personas que intentan no solamente hacer esto, sino que también intentan predicar el Evangelio, intentan predicar la palabra. En medio de toda esta cuarentena están predicando la palabra, pero están predicando un Evangelio extraño. El Evangelio que se predica desde este principio de acercamiento a la Biblia, lo que predica es alarmismo, lo que predica es asustar a la gente, lo que predica es criticar a qué institución, iglesia o estos son los que están equivocados y van señalando a personas, instituciones. Eso no es el Evangelio. O van tomando eventos y los van uniendo, enlazando con unos con otros para que encaje en lo que son las pretensiones humanas. No es palabra de Dios. De hecho, lo que se hace es exaltar el yo.
Aparecen personas diciendo, yo tengo la última palabra, yo lo describí, yo lo he descubierto, yo lo anuncié antes, yo ya lo había dicho. La palabra es palabra de Dios. El Señor es el que sabe los tiempos. Él es quien quita y pone reyes. ¿De dónde viene esa predicación con orgullo? Se predica un evangelio que no es el evangelio y está totalmente desprovisto de la gracia de Dios, de su misericordia y de la verdadera imagen de Dios. Sí hay señales del tiempo del fin. Y en medio de esta cuarentena, en medio de todo esto que estamos viviendo, recordar que sí estamos viviendo en el tiempo del fin. Sí son acontecimientos y eventos del tiempo del fin. Pero no podemos predicar ese evangelio porque está desprovisto totalmente de Jesús. En medio de toda esta cuarentena, lo mejor que podemos hacer es llenarnos del verdadero evangelio, volver a la palabra. Por eso cada mañana me escucharás. Aprovechemos el tiempo para orar, para estudiar, para pedirle al Señor su Espíritu. ¿Recuerdas que los discípulos, después de que Jesús resucitó, cuánto tiempo estuvo con ellos? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús nuevamente? ¿40 días? Y en medio de todos esos días les refrescó todo el evangelio. Y cuando Jesús estaba marchando, Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice, vamos a leerlo, Hechos capítulo 1, versículo 8, mira lo que Jesús les dice. Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Santa Pola, en Elche, en todas las pedanías, hasta el confín de la tierra. Esa es la obra que se nos encomendó, y por eso este tiempo de cuarentena debemos aprovecharlo al máximo para ello, para poder predicar el verdadero evangelio. En Mateo 24:14 tenemos el máximo evento de los acontecimientos y las señales del tiempo del fin. Mateo 24:14 nos dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio. ¿Testimonio de quién? ¿De las señales de los eventos? No, este es el gran evento, el evangelio de Jesús. Y hay personas que me han dicho, Diego, sí, el evangelio ya se predicó. Discúlpame, pero el evangelio no se ha predicado. ¿Y sabes qué me dicen? Te voy a dar una evidencia. Ve por la calle y haciendo una encuesta con una imagen del rostro de Jesús o con una cruz. Y pregunta, ¿quién es ese? Obvio que la gente por tradición me va a decir que es Jesús. Pero déjame decirte que conocí a una persona de 37 años que nunca había leído la Biblia y está apasionado leyendo la Biblia. Conocí hace poco también a un hombre de 83 años que no había tenido oportunidad de conocer la Biblia, no había tenido oportunidad de conocer a Jesús. ¿Cómo me dices que el evangelio está predicado? Sí, se ha predicado un evangelio, pero es un evangelio falso. Un evangelio que deja muy mal a Jesús. El enemigo de Dios se ha encargado de pregonar un falso evangelio en el cual el rostro de Jesús queda totalmente desfigurado. La gracia ha sido totalmente modificada y ya no es desgracia, sino que es una desgracia. Por eso hay muchas personas que no quieren saber nada de ese Jesús porque no se parecen nada al que está en la Biblia. Querido, las evidencias las tenemos en la Biblia. Los eventos del fin están ocurriendo, nadie los niega, pero nuestro foco debe estar puesto en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice y nos recuerda, fijo los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él debemos fijar los ojos. No son en las señales, los eventos. Esos señales sí estarán para recordarnos de que viene pronto, pero el evangelio es nuestro foco. En Jesús debe estar puesto nuestro foco. Hay una misión que se nos ha encomendado y esa misión debemos llevarla adelante. Esa misión no la podemos perder de vista. Esa misión es muy grande. En Lucas capítulo 4, cuando Jesús sale de la tentación, empieza a vivir la misión. Y mira cómo la empieza. Capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y su fama se difundió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos. Nosotros no buscamos alabanza, nosotros buscamos dar testimonio de Jesús. Por eso este tiempo de confinamiento, este tiempo de cuarentena, convirtámoslo en una cuarentena productiva,
en el que crezcamos en nuestra oración, en nuestros momentos de oración, en nuestro estudio de la palabra, en el conocimiento de las profecías y sobre todo llenarnos de la gracia, porque es la única que va a permitir que nosotros cuando prediquemos podamos reflejar a Jesús. Permíteme compartirte una cita inspirada del libro Consejos para la Iglesia, en la que se nos recuerda la misión que tenemos como iglesia para este tiempo del fin. Dice la cita: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo. Hey, Diego, para. ¿Cómo que solo los adventistas? Espera un momento. Nosotros como adventistas del séptimo día no nos sentimos orgullosos por ser adventistas del séptimo día. Al contrario, como pastor me abruma toda esta gran responsabilidad que tenemos encima. Una responsabilidad tremenda para este tiempo. Impresionante. Nunca jamás se acumuló tanta verdad como ahora en el que tenemos el cuadro completo del rostro de Jesús y debemos darlo a comunicar al mundo. Continúo leyendo. Con gran instrumento de la verdad. Con el gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Esta es la obra que se ha encomendado y como te decía, como pastor debo motivar, instruir, guiar, orientar, formar al pueblo, formar a cada miembro de la iglesia para que lleve a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. No somos los adventistas los únicos. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10 que tiene muchas ovejas en otros rediles y cuando se levante a Cristo, cuando se pregone el mensaje del Evangelio, mucha gente va a conocer la verdad y va a tomar el lugar en el pueblo de Dios. Y esa es la obra a la cual se nos ha llamado. Esa es la gran obra a la que se nos ha invitado. Y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si Jesús no inició la obra sin el poder del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros vamos a empezarla sin Él? Aprovechemos esta cuarentena. Rindámonos a Jesús. Mira, por las cosas que están pasando es muy probable que estés muy preocupado. Es muy probable que estés pensando, me admitirán de nuevo en el trabajo, ¿qué hago ahora que estoy sin trabajo? ¿Cómo llegaré a fin de mes? Las deudas, la hipoteca, ¿cómo voy a hacer? Y eso nos abruma. Pero déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que es un momento especial en el que todos podemos manifestar nuestra confianza en Dios. Jamás hemos tenido la oportunidad, quizá por algunas experiencias que hayas vivido antes, sí, pero ahora tenemos la oportunidad de poderle manifestar a Jesús que sí confiamos verdaderamente en sus promesas. Y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Te invito para que así como estás, puedas cerrar tus ojos. Vamos a ponernos de rodillas con tu familia, abrázalos y vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a humillarnos realmente a Él y hagamos de esta cuarentena una cuarentena productiva. Querido Dios, querido Papá, querido Jesús, te queremos dar gracias porque vemos cómo se hace realidad tu palabra, cómo en medio de toda esta situación, Señor, podemos vivir confiados en ti, cómo podemos aprender de que aún los momentos malos, terribles, como los que estamos viviendo y como los que vendrán, las cosas para los que confían a ti siempre tendrán un buen provecho. Padre, nos entregamos de nuevo a ti, te pedimos perdón por nuestra poca confianza hacia ti, aumenta nuestra fe y por favor derrama el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, nos humillamos, entregamos nuestra vida a ti, confesamos nuestros pecados, Señor, reconocemos nuestra falta de ti, reconocemos que sin ti no podemos avanzar, así Señor que queremos y deseamos que vengas pronto y por eso Señor, úngenos con el poder del Espíritu para que podamos manifestar tu carácter. Padre, hay una persona o hay varias personas que en este momento que están escuchando ya han tirado la toalla.
En este momento ya no tienen fuerzas. En este momento ya no tienen más, ya no pueden más. Padre, es una bonita oportunidad para que puedas manifestarte y operar los milagros necesarios para que estas personas sean sanadas. Sánanos, Señor, de hecho a todos. Envía tu Espíritu y que hoy mismo, Señor, las personas que están sintiendo esto sean reconfortados por ti. Te doy gracias porque lo harás. Te doy gracias porque sé que escucharemos el testimonio muy pronto de cómo nos has restaurado y nos has sanado. Te lo pido porque Jesús lo ha prometido y lo que Él ha prometido lo cumple. En su nombre. Amén. Que tengas un buen resto de sábado, sigas disfrutando del resto del programa y un abrazo y nos vemos pronto. Chao, bendiciones. El 17 de febrero del año 2001 falleció a la edad de 97 años Meropi Yica. Probablemente este nombre no os diga nada. Esta mujer, anciana ya, de Albania, albanesa, esta mujer había conocido el mensaje adventista allá por los años 40. Eran tiempos difíciles, Segunda Guerra Mundial, y ella conoció el mensaje a través del pastor Daniel Lewis, que era un misionero que había nacido en Albania, de origen norteamericano, pero que había nacido en Albania. Este hombre, cuando terminó la guerra y el régimen comunista se hizo fuerte, fue encarcelado, y ella, como todos los demás cristianos que había en el país, o de cualquier otra religión, pues pasó a la clandestinidad. Los años fueron pasando, y pasados 47, 48 años, cuando las leyes que controlaban la religión en aquel país comunista empezaron a aflojar un poquito, y empezó a abrirse un poquito más el país, otro misionero adventista, el pastor Dabrowski, fue a visitar la ciudad de Tirana, la capital de Albania, y allí fue donde conoció a Meropi. Él quedó impresionado porque aquella mujer, 46, 47 años después, todavía mantenía viva su fe, y no solo eso, sino que tenía la ilusión de compartir algo muy especial con el pastor y con la iglesia. Ella se presentó con una caja parecida a esta, y en aquella caja estaban 47 años de diezmos y ofrendas que ella había estado apartando para poder devolver al Señor en el momento apropiado. Podéis imaginar la reacción del pastor Dabrowski, ¿verdad? Aquella mujer hacía muy poquito que había sido bautizada, había tenido que esperar todo aquel tiempo para ser bautizada, pero siendo esa su primera ilusión, la segunda era poder devolver, entregar a Dios lo que era suyo. La tercera ilusión, el tercer sueño que tenía aquella mujer era ver construida una iglesia en su ciudad, y desgraciadamente no lo pudo ver porque falleció antes, pero le damos gracias a Dios por la fidelidad de esta mujer y sobre todo por el ejemplo que supone para nosotros. ¿Cuál es nuestra forma de ver la mayordomía? ¿Qué significa para nosotros la mayordomía? ¿Es un esfuerzo fuera de lo normal, sobre todo en tiempos como este, que son complicados, difíciles para cada uno de nosotros, por la situación, por las restricciones, porque quizá estás sufriendo del desempleo, quizá estás teniendo problemas para poder llevar a tu casa el salario cada mes? ¿Supone para nosotros un problema la fidelidad a Dios? Hay muchos ejemplos como el de Meropi, que todos conocemos, ¿verdad? He querido traeros este porque lo están utilizando últimamente muchas denominaciones religiosas, no adventistas, protestantes, para hablar de la mayordomía. Y por eso hemos traído este ejemplo. Pero, ¿qué supone para ti la mayordomía? Y sobre todo, como digo en este momento, que no vamos a la iglesia, que no pasa la bolsa por delante de nosotros y entonces tenemos la oportunidad de colocar ese dinero. La propuesta que nosotros tenemos para cada uno de los miembros de la iglesia es que continuemos con nuestra mayordomía en nuestros hogares. Quizá este es un buen momento si estás sentado en casa, en el salón o en la cocina, donde estés, con la familia, viendo la televisión en este momento, viendo este programa. Quizá ahora es un buen momento para que
recojáis ese dinero entre vosotros, que pongáis esos sobres en una cajita como esta y pueda ser un momento especial, un momento en el que podamos recordar todos lo que el Señor ha hecho por nosotros hasta aquí. ¿Qué os parece si tenemos un momento de oración y vamos a pedir una bendición sobre esas ofrendas, sobre esos diezmos que seguro que en este momento estáis recogiendo? Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que hasta aquí has hecho por cada uno de nosotros. Gracias porque nos has sostenido. Y en estos momentos difíciles, en los que probablemente es más complicado ejercer la mayordomía porque tenemos miedo, porque estamos asustados, porque creemos que no nos van a llegar los recursos, que nos van a fallar esas fuentes de ingreso que tenemos, queremos pedirte, Señor, que tú nos des fortaleza, que nos des fe, confianza en tus promesas, y que esa promesa grande que tú nos has hecho, de que te probemos en esto, y tú harás que sobreabunde en nosotros las bendiciones, que esa promesa, Señor, sea una realidad hoy. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas, para que puedan cubrir las necesidades de tu pueblo. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos muchas gracias al Señor por haber podido compartir un programa más de sábado en cuarentena. No es lo ideal, quisiéramos estar en la iglesia todos juntos, pero reconoceréis conmigo que de esta forma estamos manteniendo el contacto, estamos reflexionando, estamos orando juntos, estamos alabando a Dios y tenemos la oportunidad de compartir al menos un tiempo de vernos juntos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar de otro día de sábado. Te damos gracias también porque nos cuidas, porque nos das lo necesario, porque nos proteges. Y queremos de forma especial, Padre, en este momento, pedirte por todas las personas que están sufriendo de esta enfermedad o de cualquier otra en este momento. Protégelos tú, Señor. Tú sabes cada uno de ellos, quién son, dónde están y cuál es su situación. Y te pido, Señor, que tú les protejas y les des sanidad, si es tu divina voluntad. Te pido en especial también por los mayores, por las personas mayores de nuestra iglesia. Cuídalos, Señor, que en este tiempo tan complicado, especialmente para ellos, tengan la confianza, la esperanza, la fortaleza que solo tú puedes dar, mientras están en casa, mientras aprovechan también este tiempo, Señor, para leer, para meditar en tu palabra. Te pedimos que estés especialmente con ellos, pero también con cada uno de nosotros, con los niños que tienen que estar también en casa, que no se pueden mover, que no pueden hacer sus actividades normales.
Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, en este momento, de forma muy especial, para poder seguir adelante, para con fortaleza, con tu fortaleza, confiando en tus promesas, poder ver pronto la solución a esta situación. Padre, ayúdanos a entender el tiempo en el que estamos viviendo. Somos conscientes de que muchas de las señales que tú presentas en tu palabra se están cumpliendo y lo están haciendo ante nuestros ojos, Padre. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a aferrarnos a esa bendita esperanza de tu pronta venida para seguir adelante, para compartir tu mensaje con todas aquellas personas que todavía no te conocen. Llénanos de tu Espíritu, Padre, lo necesitamos de forma especial en este tiempo. Sabemos que está prometida esa lluvia tardía, especial, para equiparnos, para fortalecernos, pero necesitamos también tener una disposición de nuestra parte. Pon en nosotros el deseo de servir, el deseo de compartir esta verdad con los que todavía no te conocen y viven en la oscuridad. Padre, acompáñanos en el resto del día de sábado, protege a cada una de las familias de nuestra iglesia. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga. Feliz sábado.